Hola, yo soy Cercero. El día de hoy te voy a traer unas cuantas anécdotas de cómo fue que los artistas se dieron cuenta de que querían ser eso. Le pregunté a toda mi comunidad de Discord y a muchas personas en Facebook cuál fue su primer acercamiento o cómo fue que descubrieron que querían ser artistas. Lo que van a escuchar a continuación son las anécdotas de estos artistas. Aunque algunas son tristes y otras son felices, todas son curiosas por sí mismas. Yo voy a estarles leyendo todas estas anécdotas acompañadas del autor de las mismas, y mientras ustedes pueden ir a dibujar, a practicar, a hacer lo que quieran, mientras me tienen a mí leyendo. Y aquí va la primera, de Mirdon Ivy. Pues al principio comencé a calcar dibujos porque quería tener algo para colorear. Con el tiempo eso ayudó mi pulso al dibujar. Poco a poco dejé de calcar porque me aburría. Un día, un amigo me inspiró y enseñó a cómo dibujar. Esta es de Host PM. Al principio del colegio solía dibujar para escaparme de la realidad y no hablar con nadie. Como era de esperarse, dibujaba feo. Pero luego cuando conocí a una chica y me dijo ¡qué lindo dibujo! Era el de un dinosaurio. Me emocioné para seguir dibujando, aunque no eran bonitos dibujos. Luego, en los tiempos de pandemia, aproveché para dibujar por aburrimiento. Mientras no había clases, pero por un bajón de depresión que tuve, dejé de hacerlo por unos 2 años, hasta que conocí a una amiga que me levantó el ánimo de dibujar de nuevo. Así que decidí a compartir mis dibujos con emoción de nuevo. Y aunque también está la otra cara de la moneda. Así es, las críticas y por mi baja autoestima me las tomo muy fuertes, haciendo que en momentos sienta deseo de no volver a dibujar por un tiempo. Y eso me genera bloqueo interno, por eso no dejo que las cosas malas me ataquen. Siempre porque también hay gente que me da apoyo y consejos para mejorar. Al día de hoy sigo dibujando para relajarme, sentirme bien y tener amigos con quienes compartir los dibujos, porque me gusta mucho verlos felices. No me considero artista, a mí solo me gusta dibujar porque me gusta, y eso me ayuda, aparte de crear historias o inspiraciones, a conocer personas que también les gusta mucho. La siguiente anécdota es de Kuroneko. Como otros tantos, empecé a dibujar desde pequeño. Me gustaban las clases de artísticas, porque experimentaba otras formas de arte. Después conocí al mundo friki y dibujaba los animes que miraba. Un día, al tratar de hacer un traje de Power Ranger para la escuela, me di cuenta de lo divertido que es hacer cosplay. Y también comencé a fabricar ropa y accesorios cosplay. Me gustaba ir a eventos de anime, a vender mis cosas y sacar fotografías, pero por problemas y algunas decepciones con otros artistas, lo dejé de hacer, y estuve un tiempo deprimido. Pero me he dado cuenta que aunque no soy muy bueno, me gusta mucho dibujar, y nunca volveré a dejar de intentar ser un artista. La siguiente anécdota es de JN Alistair. Dibujo desde que tengo memoria. Como no sabía escribir, mi abue me enseñó a hacer figuras. Para los personajes hacía los típicos de un palito y bolitas. Pero cuando entré al kinder veía como otros dibujaban y yo empecé a hacer lo mismo. También le hacía cartas a mi papá y se las daba antes de que se fuera a su trabajo, pero solo nos habían enseñado a escribir nuestro nombre. Entonces aprendí a dibujar osos para representarlo a él y al lado me ponía a mí. Y así seguí, copiando lo que veía o interpretándolo a mi manera. Siempre me dijeron que dibujaba muy bien, aunque no fuera cierto. Esto me ayudaba a seguir haciéndolo, pero hasta sexto de grado de primaria empecé a seguir a un artista de creepypastas y también quería copiarlo. Solo en ese momento me tomé el dibujo en serio, porque quería estar a su nivel. Hice a mis propios personajes y su pequeña historia. En ese tiempo, aunque practicaba mucho, solo hacía monos cabezones interactuando. En la pandemia tuve mucho tiempo probando estilos y técnicas nuevas. Fue cuando empecé a dibujar en digital con bases. Veía tutoriales y seguía basándome en otros estilos. De hecho, ahora puedo imitar varios, pero ya tengo uno propio. Y supongo que así lo hice hasta apenas el año pasado. Vi dibujos antiguos y me di cuenta que practiqué demasiado. Sí mejoré sin darme cuenta. Nunca tuve bloqueos, apenas este año, pero ya tengo motivación de nuevo. Y me di cuenta que era artista desde que empecé a interactuar con la comunidad de dibujantes, a compartir mis dibujos, a hacer art trades y a últimas hice comisiones. En mi preadolescencia quería dedicarme a esto, pero no vivir de esto. Igual no creo dejarlo nunca, aunque solo sea un pasatiempo. H. Lucas Abraham. Creo que fue desde pequeño, como a los 5 años. Sé que dibujé algo antes, pero tengo el recuerdo de un hombre araña que hice para mi papá de una figura que me regaló. En la primaria fue de ayudar en dibujar a algunos compañeros y vender dibujos de Dragon Ball, como el 90% de los artistas. En la secundaria creo que buscaba algo con lo que perderme y no pensar. Fue de ver caricaturas y dibujar, en especial de My Little Pony. Creo que desde la preparatoria me cansé de hacer casi copias de imágenes y busqué hacer cosas más originales o añadirles algún extra, como el toque personal. Desde ese momento decidí seguir dibujando y guardar esos dibujos. Feniquita Alvarado. Todo empezó a mis lejanos 8 añitos.
cuando descubrí Steven Universe. Esa serie fue el comienzo de mi pasión por el dibujo. Empecé a dibujar poco a poco, después me adentré en el mundo del anime y mi creatividad explotó. Empecé con pequeñas creaciones a los que llamaba Pokémon. 2 años después, la creación de personajes me llegó a interesar más y en 2020, al inicio de pandemia, mi desarrollo artístico comenzó a despegar. Todo lo que sé ahora fue por mi propia cuenta. Siempre sentí que las escuelas me frenaban y hasta día de hoy sigo aprendiendo. Voy a aspirar a animadora digital. Esa es la historia de cómo descubrí que mi destino era ser un artista. La siguiente anécdota es de River Raft. Ni siquiera sé si soy artista. Siempre me ha interesado crear historias y demás. El dibujo es la herramienta que elegí para poder expresarme. No comencé a dibujar hasta los 18 años, así que comencé desde bastante atrás, pero nada que la práctica y la imaginación no puedan sortear. Hasta ahora estoy preparando mis habilidades para crear algo que me satisfaga como creador y poder expresarme al mundo entero. V. Rocha Ascensión. Solía dibujar desde que tenía 5 años, aunque no era lo mío, lo hacía porque me gustaba dibujar de todo. Todo cambió cuando conocí a mi expareja, adoraba dibujar y despertó nuevamente mi gusto por el dibujo, y aunque mi estilo no era el mejor, solía hacerlo. Esa persona me motivó a volver a dibujar y mejorar para hacerle dibujos. Con el tiempo empecé a adorar también escribir y crear historias. Fue ahí donde empecé a dedicarme un poco más seriamente a todo esto. Esa persona fue una de mis inspiraciones y le debo mucho, ya que me devolvió las ganas de volver a dibujar y de escribir historias. La siguiente anécdota es de Shurikil. Bueno, yo no me considero artista porque apenas estoy empezando en ese ámbito. Pero yendo al grano, entiendo la visión de muchas personas. La verdad, desde muy pequeño no tuve amigos, ya que no era muy sociable y pasaba mucho tiempo solo. Eso hizo que apreciara mejor las cosas de mi alrededor. Al cabo del tiempo, me he topado con gente muy talentosa en el arte ilustrado y musical. Gracias a esa gente amable, cada día me enamoraba más y más del arte. Aunque no me considero un artista, pero día a día me esfuerzo para ya considerarme un artista principiante. Actualmente, los tipos de arte que estoy de a poco y me interesan mucho son la música, con los instrumentos del teclado y el piano, y el arte ilustrado, el boxeo y la escritura. No sé si el boxeo es un arte, güey. Está bonito, pero no estoy seguro. Jin Silva. Siempre me gustó crear cosas. Siempre desde que tengo memoria tuve la idea de dibujar, esculpir, escribir o diseñar. Desde un comienzo pude ver que era lo mío y lo practiqué y pulí hasta mis capacidades actuales. Pero aún así, hasta ahora nunca me consideré artista. No tengo aún la capacidad de crear algo que ya pueda considerar arte. Algo que en verdad pueda evocar emociones de la forma en la que me gustaría. Por ello, solo digo que hago dibujos. No siento tener el suficiente nivel para decir que es arte lo que hago. Puede que algún día lo tenga o no, y ya veremos si realmente soy un artista. La siguiente anécdota es de Labde. ¿Cómo descubrí que era un artista? Bueno, antes de contar mi anécdota, siento que tenemos mucho problema con la palabra artista. Si vemos lo que es artista, es alguien que expresa sus sentimientos a través de un dibujo, de un lienzo, de una escultura, algo que podamos plasmar, y creo que es lo que hacemos muchos. Dibujamos o nos agarramos de la plastilina de la más barata o de hacernos una figura, y eso como tal es un arte. Estamos expresando nuestros sentimientos en algo, y muchos de nosotros a veces cuando nos dibujamos y no nos gustan, nos decimos constantemente no soy un artista, porque siempre pensamos que ser un artista es ser famoso. Alguien que tiene mucho, le decimos talento, ¿no? Aunque obviamente sabemos que no es talento, sino es práctica. Pero como yo, o la mayoría, muchos de nosotros pensamos que para ser un artista tenemos que ser reconocidos, que nuestra obra sea reconocida. O luego pensamos que ser un artista es alguien que sus dibujos, sus esculturas, en un lugar público donde todo el mundo las pueda ver. Pero no es verdad, todos en parte somos artistas y yo no lo descubrí de la noche a la mañana y dije, wow, soy un artista. No, simplemente antes yo me enfocaba mucho en la visualización, en que la gente viera mi arte. Nunca plasmaba realmente lo que yo quería hasta un tiempo donde yo empecé por fin a mi estilo que tanto había querido usar. Un estilo que fue rechazado por muchos porque era diferente para ellos. Y llegué a decir, no me importa lo que digan, ¿saben? Y empecé a dibujar. Y eso. Y me di cuenta, bueno, no como tal quiero ser un artista, simplemente supe que estoy plasmando algo que realmente me gusta. Por lo que veo muchos tienen muy
deformado el concepto de lo que es ser un artista. Creo que ninguno tiene la soeza o la actitud para llamarse a sí mismo artista. Y ¿saben qué? No está mal, pero atrévanse un poco más. Aunque ustedes mismos no se estén considerando unos artistas, ya lo son por el simple hecho de plasmar algo que está en sus cabezas. Están infravalorando demasiado y subestimando todo su talento. No solamente el que tienen, sino el que pueden llegar a tener. Tengan consigo ese narcisismo de poder llamarse artistas. A cualquier lugar que vayan, con cualquier forma de expresión de la misma, digan soy un artista. Porque al fin y al cabo, solamente tú eres quien lo decide. Aunque tus dibujos, tus canciones, tus escritos, tus pinturas, tus esculturas a los demás no les parezcan buenas, tú sigues siendo un artista. Solamente considérate uno, o al menos así lo creo yo. Y para finalizar, yo les voy a presentar mi propia anécdota de cómo fue que descubrí que quería ser un artista. Desde niño, yo soy un hermano menor de 4 y siempre me vi apantallado, me vi impresionado por todas las cosas que hacían mis hermanos mayores. Si alguien aprendió una cosa, yo quería aprender sobre esa cosa. Si alguien hacía algo nuevo, yo quería hacer algo ese nuevo. Y hubo una vez que a mi hermano, que por cierto es 8 años mayor que yo, creo que yo tenía 6 y él 14, se compró un libro donde había figuras para colorear. Recuerdo mucho una que eran de 2 ratones que iban cargando una mazorca de maíz. Y también recuerdo que él, en lugar de dibujar algo por sí mismo, copió los dibujos que estaban en el libro. Yo no sabía que eso se podía hacer, simplemente pensaba que la gente sacaba todo de su imaginación y sin saberlo, él ya estaba tomando referencias para sus dibujos. Cuando yo vi eso, siendo un niño de 6 años, quise imitar lo que estaba haciendo mi hermano y me di cuenta de que era increíblemente satisfactorio. Repliqué y copié cada uno de los dibujos de ese libro de coloreo hasta el cansancio. Luego de un tiempo, dejé de dibujar. Simplemente pensé que era algo pasajero y que no me iba a gustar mucho más. Pero con la llegada del anime a mi vida, que creo que fue algo que nos cambió mucho, comencé a dibujar personajes de anime que me gustaban. Por ponerte un ejemplo, Dragon Ball con Goku, creo que eso fue con lo que la mayoría de nosotros empezó. Pero con algo que fue con lo que yo decidí que quería ser un artista, fue en la secundaria, cuando salió un anime llamado Boku no Hero. Y esta no es una historia bonita. Boku no Hero me encantó antes de verlo. Y es que yo pensaba que el protagonista era una persona sin poderes, que sin poderes se terminaba convirtiendo en un grandioso héroe. Grande fue mi decepción cuando vi el anime y vi que a Deku le regalaban poderes. No dejé de ver el anime, pero fue una enorme decepción. Creí que ese personaje nos iba a demostrar que absolutamente todos podíamos ser superhéroes. Pero no, lamentablemente no fue así. Y mi yo de 13 años decepcionado me dije a mí mismo, ¿qué tan difícil será crear un personaje que nos demuestre que cualquiera puede ser un héroe? Y recordé que yo también podría crear un héroe. Comencé a hacer mi propio héroe, obviamente estaba horrendo, estaba ridículamente mal hecho, tenía errores horribles, pero me gustó. Lo disfruté demasiado. Recuerdo que en ese entonces tenía yo 2 amigos que ya dibujaban. Yo les enseñaba mis dibujos y me decían, sí, están bien, están lindos. Obviamente me mintieron, pero yo encontraba un gusto enorme en que a la gente le gustara algo que yo había hecho. Y fue entonces cuando mi cerebro hizo un clic con una afición. Desde ese día me propuse que si yo tenía una idea, tenía que realizarla, tenía que plasmarla. No quería que se quedara solamente en mi cabeza, quería que alguien más la viera, que alguien más la conociera. Durante gran parte de mi estadía en la secundaria, dibujaba a diario en hojas blancas hasta llenar cientos, miles de esas hojas blancas. Poco a poco fui mejorando y poco a poco me di cuenta de que pues había gente que vivía de eso. Cuando escuché que había gente que trabajaba en el arte y que podía vivir de algo así, no me la pensé 2 veces y decidí que de eso iba a ser mi vida. Y creo que poco más. Muchas gracias por haber visto el video hasta ahorita. Espero les hayan gustado las anécdotas con las que participaron nuestros chavitos. Si tienen la suya propia, me encantaría que los dejaran en la caja de comentarios. Yo soy Cercero, adiós.